Y la convención hoy partió un proceso muy importante para la Convención Constitucional. Hoy comenzó el Pleno a votar los informes y las normas que pasarán a ser parte de la nueva Carta Fundamental. Hoy se conoció el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, pero el inicio no fue fácil. Un proceso que seguramente va a tener complicaciones, no va a estar exento de polémica, pero del que vamos a hablar a partir de ahora con el destacado abogado constitucionalista Tomás Jordán. Tomás, gracias por este tiempo con Última Mirada en este día tan particular. Muy buenas noches. Hola, no, gracias a ti, encantado. Bueno, Tomás, ¿cómo viste el inicio del debate el día de hoy? Se supone que se partiría a las 3:30, ya conociendo el informe. Sin embargo, volvimos, no fojas ceros, pero una discusión que ya estaba bastante resuelta, que es el tema del quórum de los 2/3. Los 2/3 finalmente eran para el informe en general, no para los articulados, pero se pone nuevamente sobre el tapete un tema que ya está zanjado, que es un punto político para algunos, pero que ya no tiene ningún sentido discutirlo. ¿Cómo viste ese punto político? ¿Qué significa? Sí, yo creo que tú lo señalas muy bien. Acá hay un punto político sobre esta idea, esta discusión sobre los 2/3, pensando que si nos trasladamos hace 2 años atrás, ya para grupos que incluso no estuvieron de acuerdo con el acuerdo de paz de nueva Constitución del 2019, uno de los puntos críticos era esta adopción de un quórum de 2/3 para la aprobación de las normas constitucionales. Y esto se ha arrastrado directamente hacia la Convención. Recordemos que al comienzo, en la discusión reglamentaria, hubo una discusión sobre lo mismo, se zanjó y ahora vuelve atrás, y creo que tiene que ver con lo que señalas tú, que es un punto político para marcar que se hicieron todos los esfuerzos para sus bases, para su mundo al cual representan, de no estar de acuerdo con este quórum de 2/3 que tiene distintas lecturas, porque algunos de los convencionales hacían mención o lo ligaban a la dictadura, a la derecha, un quórum supramayoritario que tenía que ver con la Constitución actual, pero que en el contexto de la Convención adquiere otros matices que tienen que ver con que una constitución más bien pactada, que tiene que ser acordada, porque nadie tiene el 3+1 para vetar, que era en parte la crítica que se hizo hace 2 años atrás, una discusión que se trasladó hasta ahora y que esperemos, bueno, ya se zanjó hoy día, se había zanjado el viernes, se había zanjado ayer y se vuelve a retomar hoy día, pero yo creo que es parte de una cuestión más bien política, de posiciones, de que no se puede renunciar a una cuestión casi como paradigmática para algunos sectores, pero que la gran mayoría de la Convención estaba clara en cuanto a que el quórum es de 2/3, tanto así que la discusión particular ya nadie dudaba que norma a norma se tenía que ser aprobada por 2/3, y la discusión era si en general tenía que recurrirse al mismo quórum, y era el sentido que le dio la mesa ampliada la semana pasada y se lo dio ayer. Ahora, sin duda que este punto político también marca una discusión y marca un debate dentro de los mismos chilenos que cada vez le están poniendo una nota o una credibilidad más baja a la Convención. Si bien esto no tenía en la práctica ningún sentido, se ve que hay ciertos temas sobre los cuales un grupo, el Partido Comunista, movimientos sociales, van a hacer necesariamente su intervención, y no solamente, bueno, el tema de los 2/3 era bien importante, pero por ejemplo, en los sistemas en el sistema de las formas de Estado, el tema de la bicameralidad o unicameralidad también pudiera ser como el tema de los 2/3, ¿o no? Sí, buen punto ahí, porque hay distintos temas muy puntuales, pero que aparecen de vez en cuando, que tienen que ver cómo marcar ciertas posiciones políticas que van más allá de lo que la ciudadanía en general opina. ¿Qué quiero explicar? Que esas posiciones políticas responden más bien a sus mundos, a donde ellos vienen, y toman una decisión y lo trasladan a la discusión general. Pero si uno lo mira como ciudadano desde afuera, uno dice, ¿por qué están discutiendo esto nuevamente? En el tema de unicameralismo, bicameralismo, me parece que va a ocurrir algo similar. Van a haber algunos que van a insistir hasta el final con la idea de unicameralismo, que parece ser que no tiene los quórum suficientes fuera de la Comisión de Sistema Político, que solo lo ha logrado aprobar por un voto, y por tanto da cuenta de que hacia el Pleno es muy difícil, pero lo más seguro es que se siga insistiendo en él,
al menos por un grupo, porque es parte de, entiendo yo, de una consulta a sus bases, de parte de su electorado, que siempre estuvo favorable a esta idea de una sola Cámara, por cuanto el Senado representaría una Cámara más conservadora, de poder más establecido, y la Cámara realmente política y que distribuye poder sería la Cámara de Diputados. Y esa idea va a acompañar seguramente a un grupo de convencionales, como decías tú, el Partido Comunista o movimientos sociales constituyentes, hasta el Pleno. Y eso, bueno, es parte como... También hay que, claro, lo que pasa es que ahí tiene dos lecturas. Una que entraba a la discusión, por decirlo de alguna manera, que es lo que vimos hoy día, pero dos, también es parte de una naturalidad que al seguir minuto a minuto la convención es parte de una discusión propia de un órgano deliberativo muy diverso, con muchos colores, por decirlo de alguna manera. Recordemos que a un mundo viene el mundo político, pero otro viene los mundos de los sectores sociales, mucho independientes, muchos de ellos sin experiencia política previa, por lo tanto el proceso negocial, el proceso político de negociación se va adquiriendo, se va aprendiendo, que es partir de un punto, tener una identidad, pero después esto te obliga a ir cediendo en busca de, en este caso, de los 2/3. Claro, y ahí cobran más relevancia en la negociación los partidos o los grupos que tienen más experiencia negociadora. Y, por ejemplo, en el tema de formas de Estado, que se iba a revisar el informe el día de mañana, y te digo se iba a revisar porque también durante esta jornada se dijo que pudiera retrasarse eso. Y eso pudiera entenderse que luego que el Frente Amplio se abriera a la bicameralidad, los grupos que están por la unicameralidad quieran posponerlo. Sí, hay varias lecturas que hacer. La más importante creo que es la relación que tiene que ver entre sistema político de la Comisión 1 y la Comisión 3. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos solo forma de Estado como una unidad independiente, tenemos un Estado regional, Ejecutivo regional, Parlamento regional, esa es la propuesta. Y necesariamente si se llegase a discutir eso mañana, va a impactar directamente lo que esté resolviendo sobre el sistema político en la Comisión 1, que hoy día termina el plazo de indicación y mañana empiezan a votar en particular. ¿Qué quiere decir con esto? Que podríamos tener un modelo de Estado regional muy poderoso, muy grueso, y llevaría directamente a un debilitamiento de la propuesta del sistema político. Por lo tanto, en este juego de conciliar lo que quiere la Comisión de Sistema Político con lo que quiere forma de Estado, ha llevado a lo mejor a atrasar un poco la discusión de forma de Estado, mirando qué se resuelve en sistema político, si hay una segunda Cámara, si avanza la idea de atenuar el presidencialismo o incorporar algún elemento de la minoría de semana atrás. Entonces, en ellos vienen trabajando hace semanas en acuerdos, conversaciones, y puede ser que el resultado del sistema político impacte en las decisiones que se tienen que tomar en la votación de forma de Estado en general y también en particular, porque una norma aprobada en general ya pasa directo a su votación en particular y después a texto constitucional. Por lo tanto, no es tan fácil llegar y aprobar lo que esté en comisión de forma de Estado sin impactarse directamente en lo que está hoy día negociando el sistema político. Claro. Ahora también llama la atención, Tomás, dentro de todo lo que se ha visto el día de hoy, que, entre comillas, los torpedeos vengan de la izquierda y no de la derecha. Sí, pero ¿sabes qué? Me pasa que las lecturas del proceso constituyente son muy distintas entre las diferentes izquierdas, por decirlo así. Una izquierda más hacia la izquierda tiene una lectura mucho más refundacional, tiene una lectura que la revuelta, llamada así desde octubre, el estallido social, que se llama en general, tiene un carácter que era un mandato expreso para cambiar la arquitectura del poder de Chile, versus que el Frente Amplio, por decirlo de alguna manera, tiene una lectura mucho más institucionalista, en la cual es parte del Acuerdo de Noviembre, es parte de un eje articulador y por lo tanto su lectura sobre lo que es el proceso es muy distinta a lo que representa el PC, movimientos sociales constituyentes. Entonces eso lleva a que actúen de manera diferente. Por lo tanto, como tienen puntos de partida distintos, las cosas que hacen o sus tesis políticas, por llamarlo de alguna manera, son diferentes. Si uno sigue a los miembros, hombres y mujeres del Frente Amplio, hoy día estaban por mantener los 2/3, por dar por cerrado, ojalá nuevamente, creo que lo decía Fernando Atria, otra vez vamos a afirmar lo mismo que afirmamos antes, que tiene que ver con que su camino es ese. En cambio que, como parten de un punto diferente, de partida muy distinto, que hay que cambiar las estructuras de poder y sobre eso se liga esta idea de los 2/3, porque los 2/3 históricamente se vienen vinculando a la Constitución actual, a los cerrojos, a la dificultad para reformarla.
pero un 2/3 en una constitución vigente versus los 2/3 en una asamblea o convención como la que estamos viendo, tienen dos lógicas y dos funciones totalmente distintas. Ya, y entendiendo eso, entendiendo esas dinámicas que son distintas de los movimientos que tienen que responder a sus bases, de las agendas de cada uno, ante la premura, la necesidad de ponerse de acuerdo y necesariamente, aunque sean que estén totalmente independientes, que no haya injerencia, se va a siempre relacionar en el futuro el éxito de la convención con el éxito del gobierno. ¿Qué es lo que tenemos que esperar en adelante? ¿Se van a dar estos acuerdos tan fáciles o va a depender de lo que esté pasando afuera? Buena pregunta. Aquí hay dos lecturas, en fondo. Una que es cierto que parte de los convencionales forman parte de la coalición de gobierno. Entre ellos los principales está Frente Amplio, o Partido Comunista y Colectivo Socialista. Por lo tanto, ellos, sobre todo a partir de la segunda elección de la directiva hace unos meses atrás, no fue fácil concordar criterios, ni nombres, ni personas para dirigirlo. Por lo tanto, ¿eso podría impactar en el gobierno? Difícil, porque el gobierno tiene otra lógica, y es importante señalarlo. El sistema político nuestro, presidencialista, funciona con base a un eje ordenador, que es el presidente de la República. Y este eje ordenador distribuye ministerios, subsecretarías, se relaciona con el Congreso y por lo tanto hay incentivos para que las fuerzas políticas que la integran se vayan adecuando a esta línea directriz que fija el presidente o presidenta. En cambio que en la convención hay una horizontalidad donde no hay un eje ordenador. Incluso si uno lo compara con la tramitación de las leyes, siempre el Ejecutivo es el que lleva un proyecto, fija la línea de acción y sobre eso se indican y uno puede estar de acuerdo o desacuerdo. Acá no funciona así, acá todos son puntos de entrada y como todos son puntos de entrada, todos tienen una idea al inicio. La clave está en lo que vamos a ver mañana y pasado, es decir, si estos distintos puntos de entrada, estas distintas fuerzas, incluso las que conforman el gobierno del presidente Boric, logran ir poniéndose de acuerdo en aprobar o incluso rechazar, pero con un acuerdo. Es decir, yo puedo rechazar un artículo con vista a que se mejore en la comisión. Claro. Vamos a aprobarlo una segunda vuelta, pero requiere corregir esto. Hay una polémica que ustedes han transmitido en la tarde sobre esta inamovilidad de los jueces, que pareciera que es una buena idea, pero está mal redactada, por ejemplo, en un caso. Entonces, ahí llegó la hora de la verdad, básicamente, Matilde. ¿En qué sentido? Que las fuerzas del gobierno, vamos a ver si en realidad están dispersas o pueden en un momento dado, cuando tiene que votarse, cuando tiene que haber un acuerdo más transversal, estar en el mismo lugar. Si eso no ocurriese, es una señal que hay que mirar. Exactamente. Ahora, vamos a lo que ocurrió el día de hoy ya a partir del informe de la Comisión de Sistema de Justicia. Lo primero y lo más tal vez importante, pasar de un poder judicial a un sistema de justicia. No es solamente el nombre lo que cambia. ¿Cuál es el concepto que está detrás y cuánto significa una evolución esta propuesta? Buen punto. Es muy distinto lo que nosotros conocemos hasta ahora como poder judicial, en que hay un sistema jurídico nacional, en que hay unos jueces que se ordenan verticalmente, en que hay una estructura jerárquica y por lo tanto la justicia uno la va a recorrer a un tribunal, después va a las Cortes y termina en la Corte Suprema. Esa responde a una idea jurídica muy típica del constitucionalismo del siglo XX y del siglo XIX, en que hay un poder que se llama sistema jurídico monista, una sola estructura. Lo que pasó es que antes de esta forma de entender el derecho, hubo otras formas, que es que cuando había las leyes de la colonia, se reconocían las leyes de la colonia, pero también los sistemas jurídicos de los pueblos. Esto cambia porque cambia la idea del derecho vigente, y por lo tanto hay un sistema monista, como decíamos. Esto vuelve a reaparecer con el reconocimiento de los pueblos, con la idea de plurinacionalidad, con la idea de pueblos, es decir, que en el Estado de Chile conviven muchos o distintos pueblos, y por lo tanto cada uno de ellos tiene un sistema jurídico propio, un sistema jurídico que se basa básicamente en su costumbre, en la forma en que lo han hecho regularmente o históricamente, que tienen ciertas autoridades y que imparten justicia y resuelven sus problemas de una manera distinta, distinta al sistema nacional. Y eso es lo que los pueblos que representaban la Convención trasladaron a la discusión, en este caso en la Comisión de Sistema de Justicia. Por lo tanto, estamos en un cambio bastante profundo, muy innovador respecto a lo que ha sido nuestra historia republicana por casi 200 años, que un poco menos, porque
Ya en 1825 se reconocía la jurisdicción indígena en el Tratado de Tapigüe, pero después de eso, a partir de 1833, se arma esta idea de un poder judicial único, nacional, y por lo tanto esta idea anterior revive a partir de esta idea de los pueblos, la plurinacionalidad, y entendemos que hay una propuesta muy puntual de reconocer distintos sistemas de justicia junto con uno nacional, los propios de los pueblos, y reconocer un principio que sostiene todo esto que se llama el pluralismo jurídico, que coexisten. Ahora bien, esta es solo la idea inicial o el principio rector, porque lo que tiene que resolver la Convención y la propia Comisión del Sistema de Justicia es mostrar después cuáles son esos sistemas, en qué se sostienen y cómo se van a resolver las eventuales conflictos o contradicciones con el sistema nacional. Hay una cuestión que es clara, que todo sistema de justicia, cuando hay pluralismo jurídico, tiene que respetar la Constitución y las normas internacionales de tratados internacionales. Y por tanto hay ciertos parámetros o límites que contienen los distintos sistemas, porque hay casos que ocurren que hay costumbres ancestrales que hoy día lidiarían o conflictuarían con los derechos fundamentales y con las normas contenidas en tratados internacionales. Lo que pasó en Rapa Nui, por ejemplo. Lo que pasó en Rapa Nui es una particularidad, sí, es un buen ejemplo en el siguiente sentido. La ley de Pascua, que es una ley del nacional, es una ley del modelo que hoy día está vigente, sí reconoció una costumbre en ese momento, que era atenuar la pena en el caso de violación o abuso, y por lo tanto era un atenuante. Y como no convive con el estándar actual, porque es una ley de la década del 60, el Tribunal Constitucional la declaró inaplicable por inconstitucional porque estimó que vulneraba los derechos fundamentales. Ese es un buen ejemplo para que eventualmente una costumbre jurídica que no puede lidiar con el sistema constitucional o sistema de derechos fundamentales no puede permanecer vigente. Y eso es lo que se va a tener que producir seguramente, reconocer cuáles son esos sistemas y cuáles son sus contenidos. Ahora, lo que preocupa, y sabemos que lo que se está votando es el principio, pero la bajada todavía está por escribirse o por analizarse, pero lo que preocupa a simple vista es que se mantenga el principio de igualdad ante la ley, porque una persona puede elegir bajo qué sistema jurídico quiere ser juzgado, quiere ser procesado, pero claro, cuando se elige algo, necesariamente hay un sistema que es distinto, por lo tanto, ahí se rompe la igualdad. Sí, a ver, yo creo que sí hay un punto que hay que tener claridad específica sobre qué sistemas jurídicos de los pueblos se van a establecer en la Constitución. Y dos, que esos sistemas jurídicos no produzcan consecuencias, en este caso, desigualadoras. Pero sí todo, hay que, desde el punto de vista de la lógica del principio de igualdad, tú tienes que tratar igual a las personas que están en una posición equivalente. Por lo tanto, el sistema, si se le aplica a los pueblos, de una costumbre jurídica propia de ellos, debería aplicársela a aquellos que están en esa posición. Y por lo tanto, a ellos se le debería medir el estándar de igualdad. Lo que hay que evitar es que la posición de un indígena con no indígenas tenga una posición diametralmente opuesta, perjudicial para uno y beneficiosa para el otro. Y eso hay que verlo caso a caso. Por eso que solo el principio de pluralismo jurídico no resuelve todas las eventualidades conflictos que puedan suscitarse. Lo que está claro es que si se aplica los mismos, en la misma norma, no habría vulneración del principio de igualdad, sí habría en el caso que se le aplicara distintos criterios a personas que están en la misma posición. Tomás, ¿y este pluralismo jurídico en qué países funciona y funciona con un relativo éxito y legitimidad entre la ciudadanía? En Bolivia existe, está reconocido en Ecuador también. En Bolivia hay una profunda cultura de pluralismo jurídico muy ancestral. Yo creo que nosotros tenemos en el pueblo de Rapa Nui, también en el pueblo mapuche, hay varias cuestiones que nosotros podemos ir observando como cultura jurídica, tanto así que incluso hasta el día de hoy, recuerdo alguna vez haber estado por trabajo en Isla de Pascua, los tribunales iban adecuando a las costumbres de los isleños para poder adecuar la justicia nacional a su propia cultura y tradición, y por lo tanto ha habido cierto atisbo de aproximación. En el caso boliviano funciona con alto y bajo como todas estas adecuaciones, porque en el fondo muchas veces se producen contradicciones entre la cultura o los sistemas jurídicos indígenas y el sistema jurídico nacional, que tiene que ver con lo que hablábamos a partir del ejemplo de Rapa Nui, cómo algunas formas de resolver sus problemas pueden significar una infracción a derechos fundamentales o a tratados internacionales. Y eso se va viendo caso a caso
La clave está, a mi juicio, no solamente en consagrar el principio, sino tener claridad de cuáles son esos sistemas jurídicos pluralistas, de qué pueblos y cuál va a ser la autoridad y el tipo de procedimientos que no generen, como tú bien dices, desigualdades, o cómo se van a resolver los eventuales conflictos entre una norma aplicada a un mundo indígena y respecto del no indígena, porque hay distintas figuras que hay que resolver. ¿Qué pasa si en un mismo hecho participa un indígena con un no indígena? ¿Qué norma se aplica? ¿Qué sistema jurídico? Entonces, eso es lo que tiene que darnos luces la convención. Otro de los temas muy importantes y que también ha generado discusión es el tema de la independencia del Poder Judicial. A través de este órgano que se planteó en un principio, lo planteó el constitucionalista Hugo Gutiérrez, pero eso ya se descartó, que era uno que fuera evaluando el trabajo de los jueces, pero lo que sí persiste en la discusión son los años de permanencia de los jueces en sus cargos, sobre todo, bueno, el de la Corte Suprema. Aparentemente los juzgados de menor instancia ya no estarían sujetos a esta, digamos, reelección. Pero, ¿cómo se está planteando este sistema judicial para que la justicia no pierda su autonomía? A ver, aquí hay ciertos principios que son básicamente dos, que tienen que resguardarse siempre en el Poder Judicial. Ya la cultura jurídica constitucional muy antigua siempre decía, es posible que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo pueda ser coaptable, puede tener ciertas complicaciones, pero el que siempre hay que resguardar es el Poder Judicial. Y en eso se sostiene la idea de la independencia, la idea de imparcialidad. Es decir, que los jueces pueden ejercer su función sin intromisión de otros poderes, y que sean muy ajenos a las personas que juzgan y como al caso que juzgan. Imparcialidad e independencia. Por lo tanto, la norma que tienen que presentar los convencionales asegura la idea de inamovilidad, en la cual se sostiene el principio de independencia. Lo que pasa es que los mismos convencionales han comentado que tiene ciertos bemoles que hay que ajustar. Eventualmente podría ser una de aquellas normas que se rechace para mejorar, que tiene que ver con que hay una frase en la propuesta en que dice que cesan en sus cargos los jueces únicamente al cumplirse la duración prevista para el mismo cargo. Por lo tanto, no está anunciando que duran poco o que tienen una vida o una duración en su cargo acotada, lo cual nos traslada a esta discusión de semana atrás, que era quién va a evaluar un juez o jueza cuando cada cierto periodo de tiempo. Recuerda que había una propuesta cada 8 años que después, por lo que hemos visto, se eliminó, pero queda pendiente saber si esta inamovilidad que resguarda la independencia va a ser tal o no. Por lo tanto, eso el día de hoy o el día de mañana van a tener que aclararse muy profundamente qué significa esta frase, porque si es una frase que puede dar a dudas interpretativas o que después se pueda acortar la vía de los jueces, vía funciones me refiero, es muy compleja, porque vuelvo al punto de partida. Si nosotros no resguardamos la independencia de los jueces, ellos van a estar necesariamente, el incentivo está puesto a ver qué van a hacer, si eventualmente son mal evaluados. La clave que hasta el momento ha funcionado es que ellos tienen capacitación permanente, en eterno estudio, por decirlo así, incluso tienen un propio instituto de estudios judiciales, y dos, que también es una idea que ha sido acogida en la comisión, que es separar la carrera judicial de las funciones que cumplía hasta ahora, que cumple la Corte Suprema, de ser disciplinaria, de la función correccional, es decir, de manejar, ordenar la vía de los jueces hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Eso se separó. Hay una idea de un Consejo de la Magistratura, que la propia proyecto, la propuesta lo nombra, que es un Consejo de la Justicia, pero también hay que ver, porque todo diseño institucional o toda idea constitucional puede ser buena si está bien diseñada o puede traer problemas si no se ajusta bien. Solo se nombra que pueden ser removidos por un Consejo de la Justicia. Lo que queda por resolver es quiénes lo componen, cuáles van a ser los poderes que van a intervenir en ese nombramiento, porque lo que no puede pasar en ningún caso es que el poder o poderes políticos constituidos puedan intervenir en este Consejo y por lo tanto darle un curso a la carrera de los jueces que atentaría contra su independencia y la imparcialidad. Y esos son dos elementos, que quedan pendientes de resolver en esta discusión: este Consejo de la Justicia y la carrera y la duración prevista para el cargo, como señala la propuesta.
Claro, y también hay otras propuestas de que, por ejemplo, no puedan pertenecer a partidos políticos, ejercer funciones militares, a no ser que sean solamente ejercer funciones académicas. Me imagino que también ahí habrá una discusión. Pero para terminar, porque se nos acaba un poco el tiempo, Tomás, sí, otro de los temas novedosos e interesantes es el tema de que se incorpora la paridad en el sistema de justicia y la perspectiva de género, que eso hoy está presente o debiera estar presente. Sin embargo, claro, hay toda una cultura que tal vez no se ha puesto al día y hay jueces que tienden a pensar que incorporar ciertos elementos en favor de la mujer es darle una preferencia y no emparejar la cancha. ¿Cómo ves eso? No, a ver, me parece que si tenemos una sociedad en la cual la mayoría de la población son mujeres, la mayoría o la mitad de las personas que estudian Derecho generalmente son además mujeres, la carrera judicial debe estar permeada por esa misma igualdad. El privilegio siempre está dado cuando tú beneficias a alguien, pero no hay justificación para ello. Y me parece que esta es una cuestión que ya se ha discutido mucho estructuralmente, cómo a las mujeres les cuesta mucho más hacer carrera en todos los ámbitos. Es más castigada en distintas esferas, no solo económicas, sino también en el llegar a los puestos altos. En la carrera judicial está más que claro que la mayoría son hombres. Basta mirar los números, claro, las fotos, entonces, ni siquiera. Claro, entonces, si tú quieres corregir desigualdades, si lo miras así, incluso desde el punto de vista del principio de igualdad, tienes que tomar medidas para corregir esas desigualdades que son estructurales. Y una de esas es que los poderes del Estado sean paritarios. Pero me parece que es una discusión que en el Poder Judicial, si se está dando, o en el mundo judicial, está un poco atrás, porque eso ya está como, no sé, vemos la propia convención en que la paridad jamás ha podido ser una razón para que la convención funcione o tenga un defecto por haber sido paritaria. Todo lo contrario, me parece que ha demostrado la convención que cuando se corrigen las desigualdades que son estructurales de buena manera, da resultados positivos. Lo que nosotros podemos criticar de la convención no tiene que ver con la paridad. No hay ningún vínculo con eso. Por lo tanto, en el sentido de generar unas posiciones de mayor igualdad entre mujeres y hombres, la paridad cumple con esa función. Y además que viene discutiéndose hace unos años. Hace un tiempo atrás, en el Congreso Nacional se discutía una reforma al Tribunal Constitucional, estoy hablando, 3 años, 2 años y medio, y ya era una conversación bien clara de que fuera paritario, que los órganos públicos pudieran asentarse la idea de paridad. Entonces, Tomás, se nos acabó el tiempo. Ahí no es una polémica. Sí, pero la última, ¿sigues optimista frente a este proceso o ves en algún momento una posibilidad de que esto no funcione o más bien se genere un campo fecundo para el rechazo? Soy un optimista preocupado, es decir, creo que lo que mejor puede pasar no es tener una nueva constitución, pero sí creo que una nueva constitución tiene que ser aquella que permita no solamente tener un texto, sino que permita resolver problemas, procesar demandas, hacerse cargo de no solamente posiciones individuales o identitarias, sino que un pacto constitucional. Y un pacto constitucional significa tener máxima conciencia de lo que tenemos que aprobar, nos tiene que servir a todos, generar una constitución que le sirva tanto a la izquierda, al centro, a la derecha en el futuro. No una constitución de un sector por sobre otro, y eso lo tenemos que ver en estos días, los acuerdos que se puedan lograr. Porque si no, vamos a tener el mismo problema que tenemos cruzado por el principio democrático, o sea, individual, porque hay una convención, pero si un sector no se siente identificado con el resultado, a la vuelta de la esquina vamos a estar en la misma discusión, tanto así que ya cartas a los diarios y propuestas de plan B, C, D, dando vuelta. Pero eso es muy temprano a mi juicio para pronunciarse sobre ello. Bueno, estamos en el día 1 de la votación. Tomás Jordán, abogado constitucionalista, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando y viendo este minuto clave de la convención cuando ya comienzan estas votaciones. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches para ti, que estés muy bien. Chao.